Gracia y paz, amados hermanos. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 7, nos cuenta una porción interesante en una historia maravillosa. Miren lo que dice así. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar y fue hacia donde estaba Jesús. Hay algo muy interesante. ¿Sabes? La palabra de Dios nos muestra entonces que en un momento, ¿cierto? Los discípulos estaban desanimados por causa de los acontecimientos tristes, la muerte del Señor Jesús, y de pronto fueron a pescar. Y toda la noche estaban pescando, no encontraron nada, probablemente estaban agotados, y desde la orilla se manifestó el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús gritó desde la orilla, uno de ellos, Juan reconoce que era el Señor. Juan percibe que es el Señor, lo reconoce, y él dice: «Es el Señor». Le dice a Pedro: «Es el Señor». Y Simón Pedro, cuando oyó aquello, inmediatamente él se ciñó la ropa y fue hacia él, nadó hacia él. ¿Por qué? Porque él reconoció la gracia, él reconoció el perdón, él reconoció que su Dios era un Dios bueno y perdonador. Recuerden que lo que Pedro había hecho era algo complicado. Él había negado al Señor. Esa culpa y esa condena lo acompañó hasta que él recibió una noticia que el Señor Jesús quería ver a los discípulos y a Pedro. Y es que él no creía eso. Él creía que sería condenado. Él creía que sería desechado probablemente. Probablemente él se autoacusaba: ¿cómo pudo haber negado al Señor? Hasta que aquellas mujeres trajeron la noticia en la tumba. Y esa noticia decía eso: quiere ver a los discípulos y a Pedro. Significaba que el Señor lo había perdonado. Usted sabe la historia. Pedro salió corriendo para comprobar que aquello era cierto. Cuando comprobó que era cierto, realmente salió extasiado, salió feliz. Pero los acontecimientos muestran que lógicamente era muy desanimante la situación, era un momento álgido, complicado, no sabían qué acontecería, y en medio de ello acontece esto. Mira, cuando Pedro escucha que era Jesús, él no huye. Él no dice: «No, qué vergüenza, váyanse, él no querrá verme». No, él sabía que él quería verlo. Él sabía que el Señor lo había perdonado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él corre hacia allá. Él va para allá. Y es así, la gracia siempre nos lanza a los brazos del Señor. Cuando nosotros expresamos justicia propia, cuando expresamos merecimiento, entonces nos alejamos del Señor. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Él corrió hacia el Señor. ¿Sabes? Si cada momento que nosotros fallamos, cada momento que erramos, cada momento que nuestros pensamientos son errados, podríamos entender esto: que el Señor nos perdona, que el Señor nos ama, que su amor es incondicional, no está condicionado a nuestros actos. Entonces correríamos constantemente hacia Él, correríamos constantemente hacia buscar su perdón, correríamos constantemente a echarnos a sus brazos y descansar en Él. Eso nos transformaría constantemente. Lo triste es que muchas personas se esconden. Eso aconteció allá en el Edén también con Adán. La palabra de Dios dice que cuando Adán le dijo: «Adán, ¿dónde estás?», ¿y sabes cuál fue la respuesta? Estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Adán se escondió. ¿Se escondió por qué? Porque ya entró ¿en qué? En el merecimiento, en la condenación, en la culpa. En lugar de buscar el perdón en Dios, en lugar de buscar la bondad de Dios, se escondió. Y es lo que acontece con muchas personas cuando cometen errores. En lugar de buscar a Dios, de afianzarse más en la fe, se alejan de Él, se alejan del Señor, se alejan de la iglesia. Debería ser todo lo contrario. Cuando fallamos deberíamos acercarnos más, apegarnos más al Señor, porque solo en Él encontraremos perdón, restauración y favor. Que eso acontezca en nuestra vida. Que seamos como un Pedro, que apenas veamos que el Señor está con nosotros, que apenas entendamos siempre que Él está con nosotros, corramos a sus brazos en lugar de huir, en lugar de escondernos, en lugar de aislarnos, en lugar de pasar a una fase de oscuridad. Debemos buscar la luz en el Señor. Que este día, los demás días, cualquier acontecimiento en tu vida pueda ser solo un acercarte más al Señor, porque conoces que tu Dios es un Dios de gracia, de favor y de perdón. Que así sea y experimentes cada día su amor incomparable, su amor inmedible. No podemos medir ese amor de Dios, y como resultado puedas experimentar descanso en el Señor. Que Dios te bendiga.